Bienvenidos a su novena clase de geomática. Em, el día de hoy vamos a hablar sobre el cálculo de poligonales y un poco como de nuevo me gusta hacer un recuento de cómo va nuestra historia de este semestre en geomática. Entonces nuestra historia es, dijimos, vamos a empezar a aprender conceptos básicos sobre recolección de información. Entonces vimos los parámetros básicos o la información básica que uno recolecta en campo y ahí vimos aspectos como las alturas y vimos toda la parte de altimetría y nivelación. Después pasamos un poco a analizar cómo sería la medición de ángulos y recorrimos toda las mediciones de distancia. Entonces hablamos un poco de cinta métrica, de cómo ya no es tan utilizada para realizar grandes levantamientos y que tiene sus limitantes en los mismos y que para casi todos los levantamientos que generemos en esta parte o en todos los ejercicios de geomática o en los levantamientos de topografía plana, por así decirlo, está más asociado un poco el uso de estaciones totales, que nos permite calcular no solo ángulos, nos permite medir no solo ángulos, sino nos permite medir distancia, nos permite calcular alturas y dependiendo de la estación nos permite hacer ciertas cosas adicionales. Entonces, cuando ya sabemos estos conceptos básicos y que sabemos que prácticamente los tres tipos de información más básica que vamos a ver en topografía o en la parte de topografía dentro de todo lo que llamamos la ciencia de la geomática, van a ser los ángulos, van a ser las distancias y van a ser las alturas. Y en esta clase vamos a integrar casi que lo que sería todo lo asociado a ángulos y a distancias. Y esto nos va a permitir calcular coordenadas de puntos y nos va a permitir calcular áreas. Bien, entonces, un poco, si nosotros nos ponemos a pensar, yo a partir de un punto podría calcular las coordenadas de varios puntos a través de lo que veremos como la poligonal. Y cuando hablamos de términos de poligonales, o digamos el término como tal de poligonal, es simplemente asociado a un polígono, y lo que vamos a hacer es un uso de una metodología que nos permite calcular coordenadas de puntos en los vértices de esos polígonos que al final nos van a permitir calcular áreas y nos van a permitir hacer delimitaciones de terrenos y demás. Entonces, en primer lugar, deben saber que las poligonales, existen dos tipos de poligonales. Hoy vamos a ver la poligonal cerrada, la próxima clase vamos a ver la poligonal abierta. Cada una tiene una aplicación diferente. Cuando uno habla de poligonales cerradas, se está asociando un poco a lo que sería, por ejemplo, una delimitación de terrenos o establecer una red de control. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero en general las poligonales nos van a permitir calcular las coordenadas de ciertos puntos. Bien. Entonces, lo que va a pasar en esta clase es que vamos a tener dos momentos. El primer momento va a ser justo en la diapositiva siguiente. Y este primer momento vamos a ver un poco y vamos a recordar cómo es el uso que tendrían los azimuths dentro de todo este cuento de la poligonal. Entonces, yo tengo un azimut va a entrar a la poligonal. Esto lo vamos a ver en la segunda parte. En la primera parte vamos a ver cómo calcular esos azimuths. Entonces, recuerden que los azimuths es el ángulo con respecto al norte de algún segmento. ¿Bien? Y vamos a aprender a calcular el azimuth con dos coordenadas. Eso va a ser el primer momento. Y el segundo momento va a ser toda esta metodología de cálculo de poligonales, de cómo empezamos a realizar cada uno de los pasos
para ajustar mediciones, para ajustar los ángulos que tenemos, las distancias que tenemos y poder determinar coordenadas específicas de ciertos puntos. Entonces, en el primer lugar, ustedes piensen en este momento, imagínense si están en su estudio o están en su sala o están donde quiera que estén, piensen que están viéndola desde la parte superior. Recuerden que nosotros, toda esta parte de planimetría, estamos asumiendo que la Tierra es plana y que la estamos viendo desde arriba. Entonces, viéndola desde arriba, ustedes seleccionen dos puntos que vamos a llamar A y un punto que se va a llamar B, ¿cierto? En realidad esto debería ser un poco más así. Este es A. Bien. Entonces, ustedes tienen dos puntos que ya seleccionaron. Miren también si quieren la mesa donde están en este momento. Mírenla desde arriba y digan, ah, yo tengo un punto acá y otro punto acá. Y este punto A y este punto B, uno podría de alguna manera establecer una serie de segmento imaginario entre A y B. Y digamos que nosotros tenemos asociada una información de coordenadas a cada uno de esos puntos. Es decir, este punto A va a tener una coordenada este y norte y este punto B va a tener una coordenada este y norte. Entonces, como yo les decía, todos los segmentos en un plano, voy a ponerlo mejor así, todos los segmentos en un plano pueden tener o están asociados a un sistema de coordenadas norte y este, ¿cierto? Y cada uno de esos segmentos tiene un azimut asociado a ellos. Es decir, si yo tengo mi segmento AB, yo voy a tener un azimut que es el ángulo con respecto al norte de ese segmento. Entonces piénselo en escala pequeña, pero en realidad lo que vamos a ir es aumentando esa escala y de tal manera que cuando desarrollemos ejercicios vamos a desarrollar ejercicios de segmentos que miden cientos de metros. ¿Bien? Entonces, yo tengo un ángulo con respecto al norte, ¿sí? Que ese va a ser el azimut. Entonces, este ángulo de acá, fíjense que este ángulo de acá es lo que yo voy a llamar el azimut de AB. ¿Bien? Ese ángulo de ahí es el que yo voy a llamar de AB. Si yo quisiera calcular ese azimut de A a B, entonces yo tendría que de alguna manera aplicar trigonometría con respecto a estos planos para hallar ese ángulo. Entonces, yo les he traído acá una fórmula que simplifica cualquier proceso y les permite hallar ese azimut de manera fácil y de manera rápida. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer? Yo para hallar este azimut o este ángulo que se forma con respecto al norte, lo que voy a utilizar es una fórmula en donde voy a tener que el azimut de cualquier segmento va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la diferencia de estes sobre la diferencia de nortes. Y entiéndase la diferencia de estes como la este final menos la este inicial. Sobre la diferencia de nortes, que entiéndase como la norte final menos la norte inicial. ¿Listo? Entonces ustedes sacan esa tangente a la menos 1 de esa diferencia y le tienen que sumar un factor X. ¿Bien? Entonces ese factor X está asociado a una serie de condiciones que la he puesto aquí a la derecha. Entonces voy a asumir que este es mi plano norte-este, ¿cierto? Y voy a decir lo siguiente. Si la diferencia de nortes, de estes, perdón, es positiva, es decir, estoy en este lado, porque acá, esta intersección acá es el origen, o sea, el 0, 0. Si es positiva esta diferencia de estes y la diferencia de nortes es positiva, entonces acá positivo y positivo, el factor X va a ser 0. ¿Sí?
Si la diferencia de estos es positiva, pero la diferencia de nortes es negativa, o sea, algo como esto, voy a tener que mi factor X es 180. Ahora, si tengo que mi diferencia de estes es negativa y mi diferencia de nortes es negativa, entonces voy a tener que el factor X es 180. Y si tengo la diferencia de este negativa, pero la de norte es positiva, entonces voy a utilizar ese factor X de 360. ¿Y qué significa ese factor X? Nada más es ese valor que les estoy diciendo, se lo suman a ese tangente a la -1 de esa diferencia, de esa división de diferencias que tienen ahí. ¿Bien? Entonces, para ver un poco más claro esto, básicamente, si yo quisiera hallar el azimut de A a B, lo que debería hacer es que reemplazo en la fórmula, ¿cierto? De tal manera que si voy a calcular el azimut de A a B, hay veces también representamos el azimut de esta otra forma, también da la misma, porque es un ángulo, recuerden. Entonces, si yo voy de A a B, voy de A a B, entonces B va a ser mi final. Entonces voy a utilizar la este de B, que es mi este final, menos la este inicial, que es este de A. Y la norte de B menos la norte de A. Entonces tendríamos algo parecido a lo que está aquí abajo. Entonces 501 menos 469 sobre 310 menos 338 más un factor X. Todavía no sabemos cuál es ese factor X, ¿sí? Debemos cumplir o debemos mirar que de acuerdo a esta condición y a esta condición nos dé algo en donde nos podamos ubicar aquí arriba. Entonces, si ustedes lo miran digamos que por encimita, ¿sí? Ustedes van a poder ver que si yo le resto a 501 469, entonces voy a tener una diferencia positiva, ¿cierto? Y si yo le resto a 338, va a tener una diferencia negativa. Entonces, ¿esto qué significa? Que voy a tener una diferencia de este es positiva, o sea, voy a estar acá, pero la diferencia de nortes va a ser negativa. Entonces, mi factor X va a ser 180. ¿Bien? Entonces, si yo reemplazo, fíjense que yo tendría lo siguiente. Tendría que el azimut de AB es la tangente a la -1 de 31.314 dividido menos 27.849 más ese factor X que ya sabemos que es 180. De nuevo, aquí está positivo, aquí está negativo, positivo, negativo, 180. Entonces, esto mismo más 180 nos da que tenemos un azimut de 131 grados. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que si nosotros tenemos coordenadas de 2 puntos, piensen en lo que veíamos de las pistas de aterrizaje, si nosotros tenemos coordenadas de 2 puntos, en los extremos de cada una de esas pistas de aterrizaje podríamos calcular el azimut con la que está esa pista de aterrizaje. Entonces, si nosotros tenemos esos 2 puntos sobre la pista de aterrizaje, podemos utilizar esta fórmula que nos ayuda a calcular el azimut de esa pista o el azimut de ese segmento, porque al final esa pista es un segmento que va de un punto al otro punto, ¿cierto? Y que va a tener una orientación con respecto al norte, va a tener un ángulo con respecto al norte. Entonces, utilizamos esta fórmula, que es la diferencia de estes, la tangente a la -1 de la diferencia de estes sobre la diferencia de nortes, más un factor X que depende totalmente del valor o del signo, en realidad lo que depende es del signo de esa diferencia de estes y esa diferencia de norte. Entonces, esa diferencia de norte simplemente va a ser restar la este final menos la este inicial, dependiendo de dónde a dónde vamos. Si, por ejemplo, recuerden, como les había dicho en las pistas de aterrizaje, nosotros tenemos un azimut hacia un lado y hacia el otro lado tenemos el contrazimut. Entonces es muy importante que establezcamos la dirección correctamente, porque podemos estar calculando un contrazimut cuando en realidad deberíamos calcular un azimut, digan
ustedes 130 o 170, algo así, y pueden estar calculando 300 y pico, ¿sí? Entonces esa no es la idea. Entonces, como les decía, yo creo que la mejor forma es pensar, listo, este es el segmento de A a B, entonces va a ser B menos A, ¿sí? Porque B va a ser el punto final y A es el punto inicial. Entonces hacemos esa diferencia en las coordenadas estes, que en este caso se los estoy dando. Fíjense cómo están acá. Y la diferencia de nortes, de nuevo, norte de B, porque termino en B y empiezo en A, y más su factor X. Ese factor X está determinado por estos cuadranticos, ¿cierto? Esto es norte y esto es este. Y que les decía que si la diferencia de norte es positiva y la este es positiva, el factor X es 0. Que si esta diferencia de este es positiva y esta diferencia de norte es negativa, el factor X es 180. Que si la diferencia de estas coordenadas estes es negativa, ¿cierto? Y las diferencias de estas nortes son negativas también 180. Y que si la diferencia de este es negativa, de nuevo, esta es de acá, pero la de norte positiva, entonces sería 360. En el caso de nosotros, de este ejercicio, tenemos positivo acá y negativo acá. Entonces, positivo acá y negativo acá, nos quedamos en este cuadrante. ¿Sí? Dime, Laura o Valentina, no recuerdo. ¿Cuál te gusta más? Sí, buenos días, Orlando. Cualquiera está Hola. bien. Una pregunta es que, digamos, cuando ya calculo el ángulo al que le voy a sacar arco tangente, me da 178,87. Pero cuando Sí. calculo el arco tangente me da como una cifra diferente a lo que nos dio en segundos. Y bueno, ¿qué hago para pasarlo a ese? ¿Te refieres a que te está ¿O dando tengo decimal, que operarlo? y lo quieres pasar a grados, Exacto. minutos y segundo? Entonces, eso depende de la calculadora que estés Sí, utilizando. exacto. Eso depende. Si es Texas, tienes que poner flechita y escribes DMS con las letras DMS. Si es de la panadera, entonces creo que hay un botoncito que tiene como una flechita Sí. horizontal y ahí ya la cambias de decimales a grados, minutos y segundos. Ok. Bueno, voy a mirarle. ¿Sí? Gracias. Bueno, si no lo podemos ver al final, no te preocupes. Y ahí me muestras y te digo exactamente cuál es la tecla que te sirve para pasar. Entonces, habíamos dicho que ya con estos signos podemos calcular o decir cuál es el factor X y que con ese factor X podemos calcular ya completamente cuál es el azimut de A a B. Bien, esto es muy importante, ya lo van a ver por qué. Porque muchas veces, cuando estamos haciendo estos ejercicios de poligonal, yo les puedo decir el azimut de tal segmento es tanto. O les puedo decir, la coordenada de estos dos puntos es tanto y ustedes deben calcular el azimut a partir de ellas. Entonces, es muy importante que lo tengan en mente y practiquen a partir de esto. Entonces, en las secciones de laboratorio, esta semana que tienen los ejercicios, yo creo que es muy importante que tengan en mente estas dos cosas, de que hay veces les pueden dar el azimut o que hay veces les voy a dar las coordenadas para que practiquen ambas situaciones. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos pasar eh, a la siguiente parte de la clase. Pero antes, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Sí, Orlando, una pregunta. ¿Sí? Hay el 31.314 y el otro están en grados también, o en decimales. Aquí están estas son coordenadas, o sea, son casi que metros, ¿sí? Entonces, este decimal hace referencia a metros, ¿sí? Estos dígitos decimales hacen referencia a metros porque
Fíjense que estamos acá con las coordenadas. Ay, a ver. Perdón. Estas coordenadas están planteadas en metros. Entonces, cuando hacemos la diferencia, lo que va a pasar es que se cancelan metros con metros, ¿sí? Entonces quedan sin unidades y lo que hace este arco tangente o tangente a la -1 es calcular a partir de esas distancias o a partir de, sí, a partir de esas distancias, porque en términos prácticos esas diferencias de coordenadas son unas distancias, calcula en grados, minutos y segundos, ¿sí? O sea que cuando lo sumamos con más 180, ahí ya nos queda, o sea, como se cancelan los metros con metros, no importa que lo sumemos, o sea, con grados, ¿nos la devuelve también en grados? Ajá, exactamente. Esto les va a dar a ustedes, ay, perdón. Esta parte a ustedes les van a dar grados, minutos y segundos. Y esta de acá también son grados, minutos y segundos, entonces no hay ningún problema con las unidades ahí al sumarlas. Ok, gracias. Bueno, sí te quedó, sí logré responder tu pregunta. Sí, pero pues ahorita voy a intentar como pues con la calculadora pasarlo como para Listo, hacerlo bien. bien. Y si no te da, me dices y lo miramos al final. ¿Bien? Orlando, oye, qué pena, yo tengo otra pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando de pronto las coordenadas son las mismas en X, pero solamente como que cambia el delta en el este? Digamos, ¿sí? O sea, sí que cambia las coordenadas en el este, pero no, o sea, se mantienen las mismas en el norte. Ahí como se hace el cálculo. Entonces ahí lo que te va a dar es que vas a tener un azimut de 90 grados. ¿Sí? Si son exactamente las mismas, vas a tener un azimut de 90 grados. Ok, ¿Sí? eso, o sea, ¿Estamos de acuerdo? son las mismas en el norte y diferentes en el este. Sí, claro, porque si tú tienes algo así, digamos que A y B, tú me dices que no cambian en el norte, pero cambian en el este, ¿cierto? Exacto. Entonces, si yo hoy pongo mis planos, entonces norte, aquí, y este, entonces fíjate que justo eso va a tener un azimut de 90 grados. Ah, ok, pero ahí no se omite el cálculo de la tangente y todo eso. Ajá, ajá, Vale, gracias. ¿listo? Bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, la idea cuál es en esta segunda parte de la clase. Entonces, vamos a aprender un poco cuál es la funcionalidad de las poligonales cerradas. Vamos a hablar un poco de cuál es el procedimiento para desarrollar esas poligonales cerradas. Esas poligonales cerradas van a incluir una serie de pasos que vamos a ir viendo uno a uno, que vamos a ir anotando y que vamos a ir estableciendo como si fueran una receta, que en términos prácticos es una receta porque siempre van a haber los mismos pasos para solucionar una poligonal cerrada. ¿Sí, Juanita? No, profe, qué pena. Nada. Ah, bueno. Dale, pensé que tenías una pregunta. Bien, entonces, Julián me pregunta con respecto a lo que dije ahorita del ángulo de 90, del azimut de 90, si puede ser 270 también. Sí, en el caso de que fueran de B a A, ¿sí? Rápidamente para solucionar esa duda y que de pronto les sirva a los demás. O sea, habíamos dicho que acá yo tengo mi norte-este, y si yo voy A, de A a B, ¿cierto? A está en el origen, B está más hacia el este, entonces voy a tener 90 grados. Pero si fuera de B a A, entonces fíjense que de alguna manera yo lo que hago es establecer B en el origen, ¿cierto? Norte. Y el ángulo
con respecto al norte va a ser este de acá. ¿Listo? Bien, eso es para responder ahí la pregunta de Julián que la acaba de ver. Listo. Entonces les decía, entonces tenemos estas poligonales, vamos a tener una receta que aplica en todos los tipos de poligonales cerradas que ustedes encuentren, de 4, de 5, de 10, de 11, de 20 lados, no importa, siempre va a aplicar esa receta. Entonces, lo que queremos en el fin último de estas poligonales es establecer coordenadas de los puntos y que esas coordenadas de los puntos nos ayuden a calcular áreas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las poligonales cerradas nos ayudan a establecer o a medir ciertos aspectos que utilizamos en la vida diaria. Una de esas pueden ser lotes. Entonces, la forma de levantar topográficamente los límites de los lotes es a través de un levantamiento con una poligonal. Entonces, piensen que cada uno de esos vértices que ven ahí en esa imagen son los límites del lote que estamos tratando de medir. O también puede ser una red de control y una red de control asociada a puntos que están encerrando cierto elemento y en esos puntos yo voy a tomar muchos más detalles. Entonces, una vez en algún proyecto que realizamos aquí en la universidad hace unos años, nosotros teníamos un edificio, ¿cierto? Un edificio y íbamos haciendo, tomamos un punto fijo con estas coordenadas, que ya les voy a hablar porque es importante, un punto fijo con estas coordenadas, y íbamos levantando ciertos puntos que iban encerrando ese edificio. A partir de esos puntos, nosotros podíamos calcular o medir a ciertos detalles específicos de ese edificio y determinar las coordenadas X, Y y Z. Bien, entonces esto tiene muchas aplicaciones. Entonces, desde lo más básico que puede ser medir un lote en algún lado o cosas más elaboradas que permitan realizar seguimientos a puntos. Por ejemplo, si nosotros en este proyecto que les digo, lo que hacíamos, medíamos los puntos en el edificio y veníamos, por ejemplo, esto fue un día. Un día hicimos el levantamiento, tomamos los puntos y después tomamos los detalles y volvimos a los 15 días, a los 20 días y volvimos y realizamos estas mediciones. Ahí podíamos establecer si el edificio se estaba desplazando o no se estaba desplazando. Si esos puntos que exactamente habíamos tomado en el edificio habían tenido alguna variación. Entonces, estas poligonales sirven para muchas aplicaciones. Vamos a ver que las poligonales abiertas, su mayor aplicación es en el diseño de vías. Pero, en general, lo que nosotros queremos establecer son las coordenadas de estos puntos que tenemos aquí. ¿Bien? Y este tema de coordenadas va a ser de aquí en adelante fundamental para todo lo que veamos de geomática. Después vamos a ver que con las nuevas tecnologías vamos a poder determinar estas coordenadas mucho más rápidas o vamos a tener que el GPS de alta precisión nos va a permitir determinar esas coordenadas en mucho menor tiempo, ¿sí? Pero, pues de nuevo, los equipos son más caros y demás, todas las consideraciones que ya hemos visto. Y cuando lleguemos a la parte de sistemas de información geográfica, todo lo que vamos a trabajar va a ser basado en coordenadas. Entonces, este tema de establecer coordenadas es como uno de los aspectos fundamentales que vamos a hablar por todo este semestre en geomática. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó en este ejercicio o en este ejemplo? Entonces nos están pidiendo que calculemos las coordenadas de los puntos. Piensen en este ejercicio como si fuera un lote, ¿cierto? Quieren levantar un lote, los límites de un lote. Entonces establecieron, ese lote tiene 5 puntos, ¿bien? Ahora, nos piden, denos las coordenadas de esos puntos y calcule el área de esa poligonal. Entonces, para eso, ellos nos están diciendo que midieron los ángulos internos dentro de esa poligonal, ¿sí? Entonces tenemos que se armaron en A, midieron a E, después midieron hacia B, cogieron este ángulo,
se pararon en B, miraron hacia A, miraron el ángulo AC, ¿cierto? Después se pararon en C, miraron hacia B, midieron el ángulo AD, después se pararon en D, midieron a C, ¿sí? Y tomaron este ángulo de acá. Y por último, se armaron en E, miraron a D y tomaron este ángulo de acá. Todo esto, todos esos datos, fueron los que levantaron y los hicieron con una estación total. Entonces, midieron ángulos e iban midiendo las distancias. Entonces, requisitos fundamentales para poder desarrollar una poligonal cerrada son dos. El primero es que me deben dar una coordenada inicial. Y el segundo es que me deben dar un azimut inicial. Que en este caso, yo les dije de una vez, o les estoy diciendo de una vez, es la azimut de la línea AW. El punto W no entra dentro de la poligonal, entonces por eso no está como un punto como tal, sino es desde A estamos apuntando a un punto W, y ese segmento imaginario, por así decirlo, tiene un azimut de 234 grados, 17 minutos, 18 segundos. ¿Bien? Y como dato adicional, les estoy diciendo que el ángulo WAE, que es este que se marca aquí, fíjense que está apareciendo y desapareciendo, es que está ahí, es 151,5224. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros a partir de la coordenada inicial y a partir de ese azimut inicial vamos a poder determinar las coordenadas de todos los puntos. ¿Bien? Entonces, si ustedes no tienen esto que les digo acá, no van a poder realizar esa poligonal. Entonces es requisito mínimo para poder realizar la poligonal. Ahora, tengan en cuenta, y vamos a ver el jueves, que cuando estamos hablando de poligonales abiertas, esos requisitos mínimos cambian. Pero siempre tengan en cuenta que necesitamos una coordenada inicial y un azimut inicial, ¿bien? Para la poligonal cerrada. Entonces, ¿cómo se desarrolló este levantamiento? En A, seguramente ya teníamos la coordenada porque era un punto de LIGAC o porque pusimos a monitorear un GPS de alta presión por mucho tiempo, entonces pudimos establecer esa coordenada exactamente, que es 5.000 en norte y 10.000 en este. Bien, y nos fuimos por cada uno de los puntos levantando la información que ya les conté. Ahora, viene el tema de cómo desarrollar esa poligonal y cómo desarrollar todos los cálculos necesarios para obtener las coordenadas de cada uno de estos puntos. Bien, entonces el primer paso es la corrección de ángulos. ¿Y a qué se refiere esa corrección de ángulos? Y yo voy a ir anotando aquí en pequeñito cada uno de los pasos para que los vayamos teniendo en la mente a medida que vayamos pasando. Entonces, corrección, ángulos. Bien. Entonces, ¿qué significa? Cualquier tipo de polígono debe tener una sumatoria teórica de ángulos internos. Y esa sumatoria teórica de ángulos internos está determinada por la siguiente fórmula, que es n-2 por 180. Recuerden esa fórmula, n-2 por 180. Entonces, lo que hacemos es que ese n van a ser el número de vértices del polígono. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera un cuadrado, por ejemplo, 4 puntos, ¿sí? Cuadrado perfecto acá. Y yo le midiera los ángulos, esto más o menos a ustedes les va a dar 90 grados. ¿Bien? Entonces, fíjense que si yo tengo 4 menos 2 por 180, esto es igual a 360, que es igual a sumar 90 más 90 más 90 más 90. ¿Sí?
Eso es como teóricamente. Lo que pasa es que generalmente no vamos a tener estas formas tan perfectas en nuestros levantamientos, sino que vamos a tener formas irregulares. Entonces vamos a tener algo como lo de este ejercicio, que a pesar de que tenemos 5 vértices, tenemos ángulos con diversas magnitudes. Entonces, para efectos, para efectos de este ejercicio, pues tenemos 5 vértices, ¿sí? Que esto nos va a decir 5 menos 2 por 180. Que eso en términos prácticos va a ser que nuestra sumatoria teórica de los ángulos internos debería ser 540 grados. ¿Qué pasa? Eso es si nosotros fuéramos perfectos y hubiéramos medido todo muy bien. O sea, no hubiésemos tenido ningún error ni nada. Pero esto nunca pasa, nunca va a pasar que ustedes les cierren los ángulos. Entonces, siempre van a tener un error asociado. ¿Y cómo calculo ese error asociado? Entonces, lo que hago es que tomo los ángulos que medí, ¿sí? Que yo ya les había dado allá en una tabla al principio, y los sumo entre ellos. Y esa sumatoria me va a decir, listo, sus ángulos suman 540 grados, 0 minutos y 11 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy desfasado por 11 segundos. ¿Bien? Esos 11 segundos yo los tendría que ajustar en teoría de tal manera que la sumatoria interna de los ángulos de esa poligonal sea la sumatoria teórica, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo que mi error es igual a 11 segundos. ¿Yo cómo sé si puedo corregir esos 11 segundos o no? Entonces, generalmente nosotros les vamos a dar un error admisible. Y si el error que ustedes tienen en los ángulos es menor al error admisible, entonces pueden corregir. Si no, les tocaría devolverse a campo y volver a medir los ángulos. Entonces esto les pasaba mucho, generalmente les pasa mucho cuando están desarrollando la práctica de planimetría y estaban midiendo en el bobo, sus compañeros de semestres anteriores estaban midiendo en el bobo y medían los ángulos y no les cerraba, no les daba por debajo el error admisible. Entonces vuelva y mida, vuelva y mida, vuelva y mida, y mida y mida y mida, y eso es lo que les garantiza de que en algún momento van a poder estar por debajo del error admisible y van a poder corregir. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos 11 segundos que debemos corregir. Esos 11 segundos los debemos corregir y la forma más fácil para realizar esa corrección es decir, listo, yo no sé dónde cometí ese error de 11 segundos, ¿sí? Entonces vamos a dividirlo sabiamente y lo vamos a repartir de manera equitativa. Entonces yo voy a decir 11 segundos dividido en 5, que son los ángulos que yo medí. Entonces eso me da que yo tengo que corregir 2.2 segundos a cada ángulo. Pero resulta que yo no puedo corregir algo más exacto a una exactitud o una precisión mayor de la que medí. Entonces yo medí a una precisión mínima de 1 segundo, ¿sí? Yo no puedo corregir menos de 1 segundo, porque ahí ya estaría siendo incoherente con la precisión que me están dando o que me está dando el equipo. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es establecer un método que se llama diferencias sucesivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, listo, a cada uno le tengo que corregir 2.2 y de alguna manera, con este método de diferencias sucesivas, voy a tomar ese punto 2 de cada uno de los ángulos que me está sobrando y lo voy a añadir de tal manera que hay un ángulo que se va a corregir 3 segundos en vez de 2 segundos. ¿Y cómo calculo cuál es ese? Pues simplemente cogen y entonces hacen la siguiente tabla. Tiene una columna de corrección donde van a calcular una corrección acumulada, pero tengan en cuenta que esto no es como altimetría, ¿sí? En esta van a corregir el ángulo por separado. O sea, si son 2.2 a cada ángulo, o a 2 en realidad, y 3 a alguno de ellos. Entonces, 2 segundos a cada uno de esos ángulos y 3 a otro. Entonces,
empiezo 2.2, 2.2 más 2.2, 2.2 más 2.2 más 2.2, 2.2 por 4 y 2.2 por 5, ¿sí? Entonces, van a tener algo como lo siguiente. Redondean esto con la regla que vimos la clase pasada o antepasada, ya no recuerdo, de que si es 0.5, aproximo hacia arriba, que si es menor a 0.5, aproximo hacia abajo. Entonces esto me va a decir que 2.2 va a 2, que 4.4 a 4, que 6.6 a 7, que 8.8 a 9, que 11 va a seguir siendo 11. ¿Bien? Y después calculo esta diferencia sucesiva, que para el primer ángulo pues va a ser 2, pero para el segundo va a ser 4 menos 2, ¿cierto? Después va a ser 7 menos 4, después va a ser 9 menos 7, y después va a ser 11 menos 9. Entonces, esto me va a dar 2, aquí me va a dar 2, acá me va a decir que este es el ángulo que se va a corregir 3 segundos y el resto se va a corregir 2. ¿Bien? Entonces, ya tengo cuánto se va a corregir. Ahora, hago la corrección y entonces cojo el ángulo que medí, ¿cierto? Y ese ángulo que medí le voy a hacer el ajuste. Pero entonces, ¿cómo sé si lo sumo o lo resto? Entonces, fíjense que aquí estamos 11 segundos por arriba, ¿cierto? Y yo tengo que bajar todos esos ángulos para que cuadren en 540. Entonces, en este caso, voy a restar esos 2 segundos, estos 2 segundos, estos 3 segundos, estos 2 segundos, estos 2 segundos. Entonces, voy a tener 145.37 menos 2 segundos, 145.35. ¿Bien? Y así con cada uno de ellos. ¿Bien? Aquí en el de 3, 17.12.59, 17.12.56. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Una vez tenemos los ángulos corregidos, vamos a pasar al segundo paso. Ese segundo paso, ¿podría repetir sobre el final, porfa? ¿El del ajuste del ángulo? Sí. Bien. Ya tenemos la diferencia que vamos a aplicar, ¿cierto? Lo que hacemos es ajustar este ángulo que medimos inicialmente con esa diferencia o esa corrección que calculamos. Entonces, como estamos por encima, ¿cierto? Nuestra sumatoria de ángulos medidos da por encima del valor teórico que es 540.00. Entonces, esos 11 segundos tenemos que restarlos. Entonces, cada una de estas correcciones las vamos a restar. ¿Bien? Entonces, 145.37 le vamos a restar 2 segundos y queda 145.35. Y así lo vamos a hacer para el resto de ángulos y esa sumatoria, vean que al final nos va a dar 540 grados. ¿Bien? Súper. Entonces, la idea es que después de que nosotros corregimos esos ángulos, vamos a calcular las azimuts o los azimuts de los diferentes segmentos dentro de la poligonal. Y para esto necesitamos hacer un paso previo. Y ese paso previo es trasladar ese azimut AW a la poligonal. ¿Bien? Y trasladar ese paso, ese azimut AW a la poligonal, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces yo parto del hecho de que yo les dije que el azimut AW es 234.17.8. ¿Bien? Ahora, todo lo que yo haga en azimuts, vamos a hacerlo con dos signos, positivo y negativo. ¿Y a qué me refiero con esos dos signos, positivo y negativo? Si yo me muevo hacia la derecha, ¿cierto? Si yo me muevo hacia la derecha, voy a decir que estoy sumando. Si me muevo hacia la izquierda, quiero decir que estoy restando. Y este es un gran momento para introducir el lápiz mágico. ¿Bien? Y este lápiz mágico es muy importante porque va a ser su mejor aliado en el cálculo de las poligonales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cojan un lápiz o un esfero o unas tijeras o cualquier elemento así de oficina que tengan y pongan la base en el punto A, ¿bien?
y la punta que esté apuntando a W. Entonces póngalo así como en la pantalla. Yo acá lo tengo, o sea, yo lo pongo como así, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que AW, que de hecho, creo que es mejor así, exacto. Creo que ustedes ven la imagen al revés, ¿no? Entonces, creo que es así. Entonces, yo tengo AW y voy a pasar o voy a trasladar ese azimut AW al AE. Entonces, yo les dije que ese valor de ese ángulo formado entre WA y E era 151,5224. Entonces, ¿qué va a pasar? A W y le sumo, ¿sí? Le sumo ese ángulo. Entonces, si ustedes trasladan ese lápiz, de pronto aquí lo vean, a ver si, creo que es que ustedes lo ven diferente así. A ver, ¿cierto? Le suman ese ángulo y ahí ya están en el azimut AE. ¿Listo? Ahí están en el azimut AE. Pero yo quiero recorrer esa poligonal a través, digamos, de los puntos en orden. Entonces, A, B, C, D, E, y después vuelvo a A. Entonces, B está como por acá. Ahí. B está como por aquí, digamos. ¿Cierto? Entonces, de nuevo, estoy en AE, ¿cierto? En AE. Y lo que hago es que ustedes lo ven al revés, así. A ver. Y lo que hago es sumarle de tal manera que yo pueda estar o llegar a ver, aquí, a AB. ¿Listo? A AB. Entonces, aquí le sumo este 145,35, que es el ángulo corregido de que medimos desde el punto A. ¿Bien? Entonces, el azimut inicial, que es 234 más 151, esto les va a dar el azimut AE, ¿cierto? Ahora, yo no quiero AE, sino quiero AB. Entonces, le sumo este 145,35. Por supuesto que si ustedes suman, apenas ustedes sumen este 151, ya les va a dar algo por encima de 360. Y recuerden que yo siempre les dije que cuando hablemos de ángulos y de azimuts, sobre todo, vamos a tener valores entre 0 y 360. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo un 370, es lo mismo que decir 10 grados, ¿sí? Entonces, si yo me paso de 360, le resto 360. ¿Listo? Para que sea equivalente entre 0 y 360. De nuevo, y si yo tengo, por ejemplo, algo negativo, no puede haber nada negativo, entonces, si en el caso, en algún momento les da algo negativo, súmenle 360. Bien, en azimuts. Listo. Entonces, una vez yo ya calculé el azimut de AB, ¿cierto? AB. Entonces, esto es AB, yo ya estoy en AB, ¿sí? Es que me toca ahí al revés para que ustedes lo puedan ver bien. Entonces, AB, y yo quiero el azimut de B a C. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El azimut de B a C es igual a el azimut de A a B menos, entonces fíjense, aquí está de A a B, y yo quiero el de B a C, que va a ser este de acá, ¿cierto? Este de acá. Entonces tengo el de A a B, el de A a B, que esto sigue como infinitamente así. Entonces yo lo que hago es restarle 180, ¿cierto? Y le sumo este ángulo aquí que medí, ¿cierto? Y que ya está corregido. Le sumo ese ángulo. Entonces, menos 180 más el ángulo en B. ¿Bien? Ahora, ese ángulo es el corregido. De nuevo, ese ángulo es el corregido.
Ahora, yo podría también hacerlo sumando 180, porque igual si resto 180 o sumo 180 va a llegar al mismo punto. Entonces, lo que pasa es que si ustedes suman 180 y después suman el ángulo B, les va a quedar por encima de 360, entonces van a tener que restarle esos 360. Para mí es más complicado hacer eso, entonces simplemente resto 180 y sumo el ángulo. Ahora, el azimut de CAD. Piénselo 10 segundos cómo lo harían. Estoy de B a C, ¿sí? Y le resto 180 y le sumo el ángulo. Entonces, el azimut de BCAD es igual al azimut de BAC menos 180 más el ángulo C. El azimut de DAE, entonces acá, ¿sí? Laura. ¿Podría repetir por qué se le resta 180? Es que yo pensé que el ángulo B incluye el 180. Estoy un poco confundida. ¿Podría repetir eso? Qué pena. Tranquila. Estamos calculando los azimuts, es decir, la dirección de cada uno de estos segmentos, o sea, el segmento AB, o el segmento BC, o el segmento CD, o el segmento DE, o el segmento EA. Estamos calculando el azimut de cada uno de esos segmentos, es decir, el ángulo con respecto al norte de esos segmentos. ¿Bien? Entonces, trasladamos ya un AW a AB. ¿Listo? Y tenemos un azimut AB, que fue este que tenemos aquí de 126,55,17. Ahora, ese AB nos va a decir, si usted se va a mover o está desde A y está mirando a B, o sea, está desde A y está mirando a B, en la punta va a tener un azimut de 126 grados. Ahora, yo quiero calcular el de B a C. Entonces, para eso, lo que hago es, de nuevo, la forma más fácil de calcular esto es pongan el esfero o pongan la base del esfero o del lápiz en el punto que quieren calcular. Entonces, yo tengo AB, entonces estoy en B, ¿sí? Si mantengo la misma dirección de AB, lo tendría así. Entonces, resto 180 y le sumo el ángulo y apunto hacia C. Entonces, ese ángulo que se forma entre A, B y C. ¿Sí? ¿Sí, Laura? ¿Respondí tu pregunta, más o menos? ¿O no? La última parte no. No entendí lo Entonces, del... Qué pena. tranquila, tranquila. Entonces, en B, restas 180. Lo que pasa es que, a ver, trato de mirar bien cómo está esta vaina aquí. Entonces, está de B a C, ¿cierto? Esta es la dirección de B a C. Ustedes lo ven así como están. A ver, sí, más fácil, creo. Entonces tengo A aquí, tengo B acá, tengo C acá. Entonces aquí pongo la base de mi lápiz y la punta aquí, ¿cierto? Es que no la... listo. Y, a ver si trato aquí de hacer una cosa rápidamente. Ya, ahora creo que sí. Ahora sí lo están viendo como es, creo. Bueno, BAC, entonces no, igual con el dibujo. Entonces tengo este AB es este mismo que si yo pusiera el lápiz en la base en B y apuntara así, ¿cierto? Este es el mismo azimut porque es una dirección, ¿sí? Entonces, esa dirección, yo pongo aquí mi lápiz en B y apunto en la misma inclinación que tiene mi lápiz desde A hasta B, ¿cierto? Entonces, le resto 180, ¿sí? Y ahora me va a quedar de B a A, ahora va a tener de B a A, y al añadirle el ángulo que se forma entre AB y C, ahora yo voy a tener mi lápiz apuntando así, de B a C. ¿Listo? Ya listo, gracias. ¿Sí? Bien.
Entonces, creo que me tomé un poco más de tiempo ahí, pero bueno, hagámosle. Entonces, voy a tener que el azimut de CAD, entonces es igual al de BAC menos 180 más el ángulo, y el de DAE va a ser el de CAD menos 180 más el ángulo D, ¿cierto? El azimut de EAA es igual al azimut de DAE menos 180 más el ángulo E. ¿Listo? Bien. Entonces, una vez yo calculo todos esos ángulos, aquí de nuevo en la siguiente diapositiva les va a aparecer más, pero es porque les digo, pueden restar 180 o sumar 180, da la misma. Lo que pasa es que si se les pasa de 360, lo van a tener que restar esos 360. Entonces, una vez ustedes tienen esos azimuts, les va a dar algo como lo que tienen aquí en esta tabla. ¿Bien? Yo les recomiendo que vuelvan a hacer el ejercicio, o sea, vuelvan a calcular los azimuts. Y si no, si no les da igual o si sienten que no lo entendieron completamente, por favor, escríbanme. Estoy más que dispuesto que me escriban y yo sacar un tiempo, hacemos una llamada aquí por Zoom y yo les explico exactamente para que entiendan si no la lograron en esta iteración, porque esto es de varias iteraciones. Entonces, el siguiente paso es calcular las proyecciones. ¿Y qué son las proyecciones? Las proyecciones es lo que ustedes en algún momento veían en álgebra lineal o en estática cuando hablaban de fuerzas y las componentes de esas fuerzas. En este caso, en geomática lo que vamos a hacer es llamar las proyecciones y son las proyecciones ortogonales de ese segmento sobre los planos norte y este. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que si yo establezco mi plano norte-este, ¿sí? Y tengo un segmento AB, olvídense un momentico el ejercicio que veníamos haciendo, solo para efectos de explicar, yo puedo calcular la proyección norte de AB, si sé este ángulo que es el azimut. Recuerden, el azimut es el ángulo con respecto al norte. No me voy a cansar de repetirlo. Ángulo con respecto al norte. Entonces, si ustedes tienen ese azimut, ese ángulo con respecto al norte, pueden calcular la proyección de este segmento AB sobre el plano norte, que básicamente lo que les dice es que cuánto se tienen que mover en el norte, de A para llegar a B, en norte. También pueden sacar la proyección en este, que es decir, cuánto me muevo en este de A para llegar a B, y que es esta de acá. ¿Listo? Entonces, esto lo calculan con estas fórmulas que ven ahí. La longitud por el coseno del azimut para la proyección norte y la longitud por el seno del azimut para la proyección este. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro ejercicio que veníamos haciendo? Si nosotros queremos ir de A a B, por ejemplo, esta flecha gris que ven ahí, nuestra proyección sería algo como esto, ¿cierto? Tendríamos que caminar esto en norte para ir de A a B. Si después queremos ir de B a C, entonces calcularíamos esta proyección que ven acá. Ahora, si quiero ir de C a D, entonces me devuelvo todo esto, ¿cierto? Hasta aquí. Después, si voy de D a E, voy a avanzar esto acá y después de E a A voy a volver aquí. Entonces, si ustedes se fijan, en esa poligonal cerrada yo voy a empezar a moverme en esos planos y al moverme en esos planos debo garantizar que yo parto de A y vuelvo a A. Entonces, ¿eso qué debería pasar? O en teoría, ¿qué debería pasar? Que la sumatoria de las proyecciones es igual a 0. ¿Bien? Eso debería pasar. Eso es lo que teóricamente debería pasar. Ahora, en este, ¿cómo sería el caso del este? Entonces, si voy de A a B, me muevo aquí hasta acá, ¿cierto? Después de B a C me muevo un poquitico en este.
Después de CAD me muevo este poquitico en este. Después de DAE me devuelvo este pedazo acá, ¿sí? Y después de A me devuelvo acá. De nuevo, al sumar esas proyecciones ustedes deberían tener un valor de 0, ¿sí? Teóricamente. Pero, ¿qué pasa? Que las cosas no son perfectas y nosotros las mediciones que tomamos generalmente tenemos asociado algún tipo de error que nos genera que esto no cierre totalmente. Entonces, lo que va a pasar es que si ustedes cogen y suman las proyecciones, las proyecciones que calculan para cada uno de los segmentos, ¿sí? En este y en norte la suman entre ellas, les va a dar que tenemos un error asociado, que fíjense que para este son 2.6 centímetros y para norte son 7.7 centímetros. Entonces, ahí cuando encontramos ese error, ahí se termina nuestro tercer paso, que es el cálculo de proyecciones. Y nosotros debemos saber, al igual que hicimos con ángulos, si este error que tenemos acá nos permite corregir o no nos permite corregir. Si nos permite corregir, lo corregimos, si no, nos toca volvernos a medir de nuevo. Entonces, puede pasar de que ustedes estén dentro del error admisible en ángulos y que estén por fuera del error admisible en proyecciones. Y esto pasa es por las longitudes, ¿sí? Porque aquí este cálculo de proyecciones depende más de la longitud porque este azimut está basado en los ángulos que ya corrigieron y que ya verificaron de que estuvieran dentro del error admisible. Entonces, ahí ustedes tienen que determinar cuál sería el parámetro para poder corregir o no. Entonces, en este caso, tenemos que corregir. Pero ¿cómo sabemos si tenemos que corregir o no? Entonces, calculamos dos conceptos que vamos a tener aquí nuevos. Uno es el error de cierre lineal y el otro es la precisión relativa. Entonces, ¿qué es el error de cierre lineal? La forma más fácil que yo he encontrado para entenderlo es que yo, por ejemplo, voy aquí a tratar de dibujar rápidamente. Recuerden que yo les digo que parto en A y empiezo a recorrer todos los puntos en norte y en este. Y cuando termino de recorrer, resultó que no llegué a A, ¿cierto? Este espacio aquí de diferencia, de que no alcancé a llegar, no alcancé a cerrar en A, ese espacio o esa distancia ahí es el error de cierre lineal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Básicamente, elevan al cuadrado el error de proyecciones en cada uno de los planos, o sea, en este y en norte, le suman entre ellos y le sacan la raíz cuadrada. Entonces, esto quiere decir que tenemos un error de cierre lineal de 8 centímetros. ¿Bien? Entonces, después de que tenemos eso, vamos a calcular otro concepto que se llama la precisión relativa. Y esa precisión relativa es qué tan preciso estoy siendo yo en mis medidas. Entonces, tomo el perímetro y lo divido sobre el error de cierre lineal. Entonces, eso me da 30.343. Si uno lo mira, así de primeras, ese 30.343 no les dice nada. Nada es nada. Pero, si uno lo piensa de la siguiente manera, es que ustedes están diciendo que de alguna manera van a cometer un error de 1 metro en 30.343. Entonces, es como una regla de 3, por así decirlo. Si yo tengo 0.081, ¿cierto? Error en tantos que medí, ¿cuántos tendría en 1 metro que medí? ¿Sí? Algo así. Entonces, ese 30.343 nos permite decir, listo. Entonces, usted me está diciendo que, por ejemplo, mi precisión mínima es 1 en 15.000, ¿cierto? 1 metro por cada 15.000 metros medidos. O sea, un error de 1 metro por cada 15.000 metros medidos. Ahora, si yo les digo a ustedes
que nosotros tenemos un error de 1 metro por cada 30.343, ¿ustedes qué piensan? ¿Que estamos siendo más o menos precisos? Si creen que estamos siendo más precisos, por favor, digan, pongan el botoncito de sí, y si piensan que estamos siendo menos precisos, pongan el botoncito de no. Entonces, si yo mido, o si tengo un error de 1 metro por cada 30.000 que medí, estoy siendo más preciso que la precisión mínima que me están dando ahí. ¿Por qué? Porque yo solo voy a cometer ese error de 1 metro cuando mida 30.000, mientras que el requerimiento, es decir, si usted puede tener un error de 1 metro cuando mida 15.000, entonces con el 1.30.343 estoy siendo mucho más preciso. ¿Bien? Entonces, si ustedes están siendo más precisos, pueden corregir. Si no están siendo más precisos, no pueden corregir y pueden volver y deben volver a medir y deben volver a levantar esas distancias, si ya les cumple el parámetro de los ángulos. ¿Bien? Ahora, una vez nosotros sabemos que podemos corregir, corregimos de la siguiente manera. Para el segmento AB, voy a hacerlo para un segmento nada más que es... entonces, Alejandro me está preguntando que si puedo volver a repetir esto de la precisión. Básicamente, es que de alguna manera yo estoy diciendo que con esta precisión, yo estoy diciendo con cuántos metros que yo mida bajo las condiciones con las que medí todas los puntos, o sea, los ángulos y distancias que ya medí para esta poligonal, en cuánta distancia que yo mida voy a cometer o voy a acumular un error de 1 metro medido. O sea, un error de 1 metro en las mediciones que tomé. Entonces, si yo en este momento hice unas mediciones de 2.466 y cometí un error de 8 centímetros, ¿cuándo va a ser ese metro? ¿Cuándo voy a completar ese metro? Entonces, ese es el 30.343. Yo voy a cometer un error de 1 metro cuando mida 30.343 metros. ¿Bien? Ahora, si este valor, 30.343, está por encima de 15.000, que era nuestro caso de nuestra precisión mínima, si está por encima, quiere decir que estamos siendo más precisos. Entonces, podemos corregir esas proyecciones a las que nos salió un error. Si estamos por debajo, nos toca volver a medir y no podemos corregir. Entonces, pregunta de parcial, diga si esta precisión, si este error, esa precisión relativa calculada, está siendo más precisa o menos precisa de este requerimiento mínimo. Si les dice que si es más precisa, entonces pueden corregir. Si no, entonces no pueden corregir. Y les toca volver a medir. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿te quedó más claro, Alejandra? Sí, listo, bien. Entonces, les decía, si yo quiero corregir ese error de proyecciones, lo que voy a hacer es que le voy a ajustar o hacer el ajuste con respecto a la longitud que medí. Entonces, aquellos segmentos donde son más largos, les voy a dar un error o le voy a distribuir una mayor corrección porque estoy asumiendo que ahí podría acumular mayor error. Entonces, tengo la siguiente fórmula, menos el error por la longitud sobre el perímetro. Entonces, menos el error en proyecciones en por la longitud de AB sobre el perímetro de la poligonal, menos el error en proyecciones norte por la longitud de AB sobre el perímetro de la poligonal. Y eso en términos de números va a ser lo siguiente. ¿Recuerdan esos 2.6 centímetros que habíamos hablado? Entonces, ese error completo por la longitud sobre el perímetro total. Entonces, eso nos va a dar una porción de esos 26, de esos 2.6 centímetros que debemos corregir. O sea, son 7 milímetros. 7 de esos 2.6 o de esos 26 milímetros. ¿Bien? Para la norte, de nuevo, 7.7 centímetros y le calculo como la proporción y me da que
le debo corregir esos 2 centímetros. ¿Bien? Entonces, lo que ustedes hacen generalmente es que calculan 2 columnas adicionales en donde toman la corrección este y la corrección norte. Entonces, para cada uno de los segmentos calculan esa corrección y la suman y verifican de que esta suma les esté dando el opuesto del error que ya calcularon. ¿Bien? Si les está dando eso, quiere decir que están haciendo la corrección bien. Y por último, ahí lo que deberían hacer es que calculan una proyección corregida. Entonces es tomar la proyección inicial calculada más la corrección. Entonces siempre háganle más, porque si esa corrección les sale negativa, más por menos va a ser menos. Igual les va a ajustar cada una de esas proyecciones. ¿Listo? Entonces ajustan cada una de esas proyecciones y para verificar de que lo que hicieron está bien, entonces suman esas proyecciones y les debería dar lo que teóricamente debería pasar, que es que sumen 0 esas proyecciones. Y ahí ya lograron que la poligonal les cierre. ¿Bien? Entonces, rápidamente, para terminar, cálculo de coordenadas, que es muy sencillo. Y es decir, listo. Yo les dije a ustedes que la coordenada de A era 10.000 en este y 5.000 en norte. Entonces, la coordenada de B en este va a ser igual a la coordenada de A en este más la proyección en este de A a B. ¿Sí? Pero esa proyección es la proyección corregida. Ahora, la coordenada B en norte es igual a la coordenada A en norte más la proyección en norte de A a B. ¿Sí? La coordenada C en este va a ser igual a la coordenada B en este más la proyección en este de B a C. ¿Sí? La coordenada norte de B, de C, la coordenada norte de C va a ser igual a la coordenada norte de B, más la proyección norte de B a C. ¿Listo? Y así sucesivamente hasta calcular cada una de esas coordenadas. Para verificar de que, de nuevo, estén haciendo bien las cosas, deberían llegar de nuevo a A con las mismas coordenadas. ¿Bien? No se preocupen si estoy yendo un poquito más rápido, la próxima clase vamos a retomar esto. Entonces, solo como para terminar y cerrar esta parte. Entonces, con cálculo de coordenadas, yo genero unas coordenadas a partir de esas proyecciones porque me voy moviendo en norte y en este, de tal manera que yo pueda ir así como un escalón o bueno, en diferentes formas, hasta llegar al punto en específico de esas coordenadas para cada uno de esos vértices que están dentro de mi poligonal. Y el último paso que deberíamos hacer es calcular el área, si no lo solicitan. Y para calcular el área, les tengo una fórmula súper fácil, que es 2 veces el área es igual a la sumatoria de la multiplicación de la N1 por E2, N2 por E3, N3 por E4, N4 por E5, N5 por E1. Entonces empiezan en 1 y terminan en 1. O en este caso el ejemplo, empiezan en A y terminan en A. Y hacen esa multiplicación, esa sumatoria de la multiplicación de las azules, de las flechitas azules, menos la sumatoria de la multiplicación de E1 por N2, de E2 por N3, de E3 por N4 y así sucesivamente. Y eso les va a dar 2 veces el área. Y si quieren el área, lo dividen entre 2. Entonces, algo así, más o menos, les debería dar esto. Es todo eso. Entonces, la fórmula del área es igual, para que la tengan así rápidamente. Es bajando, yo la tengo aquí, bajando, menos, así. ¿Listo? En valor absoluto, dividido en 2. Y eso les da el área. ¿Bien? Bueno. Perdón ahí los minuticos de más, pero creo que en estas clases de poligonales es sumamente importante que tengamos la continuidad desde el primer paso hasta el último paso para que sepan cómo es la receta. Esta receta yo la llamo la receta de la torta de chocolate.
pues nada, se las dejo para que la vuelvan a mirar esta clase. Si se las voy a subir, voy a tratar de subírselas mañana. La vuelvan a mirar, la repasen, entiendan cada uno de estos pasos, hagan un ejercicio, hagan este mismo ejercicio, váyanlo haciendo y verifiquen de que lo que les está dando sea lo que está aquí en la presentación. Y les agradezco muchísimo que estén tan atentos y pues nada, voy a estar aquí unos minutos más si me necesitan, si necesitan resolver alguna otra duda y si no, les agradezco y nos vemos el jueves. ¿Bien? Bueno, gracias a todos. Guillermo me pregunta que si puedo repetirlo el cálculo del área. Es simplemente tomar la tabla de coordenadas y hacer esta fórmula que ven ahí. Entonces es multiplicar estas, la N1 por la E2, la N2 por la E3, la N3 por la E4, la N4 por la E5, la N5 por la E1. Y después restarle la multiplicación de las flechitas naranjas. ¿Bien? ¿Sí, Laura? Era sobre la clase anterior. Es que la cosa del quiz, Sí. estaba viendo el video y no se alcanza a ver muy bien el enunciado. De pronto tú podrías subir una foto o algo de la tabla. Es que no alcancé a ver bien. No sé Claro si a que mí me sí. pasó lo mismo. Igual, a ver si acá cuando yo les suba esta presentación, van a tener este ejercicio, ¿sí? Porque creo que es muy importante que sigan practicando. Entonces, no lo vimos hoy porque ya doy como cerrado este tema, pero aquí hay un ejercicio adicional para que lo vayan mirando. Pero yo hablaba de la clase pasada, ¿sí? Sí. Igual te lo va a subir, no te preocupes. Del video que ya... Ah, ok, listo. ¿Listo? Dale. Gracias. Bueno, con gusto. La corrección de la proyección. Sí, ¿quién era la que seguía? ¿Catalina? Sí, Orlando, puedes repetir ahí el cuando verificamos lo de cuando verificamos que tú dijiste que tiene que darnos el mismo ángulo al final, ¿te acuerdas? El mismo ángulo. La misma coordenada, perdón, que digamos en A Ah, comenzamos en 100, sí. en 10.000 y terminamos en 10.000. Acá, ¿sí? Sí, ahí, o sea, digamos, si yo estoy en E, ¿no? Entonces, pues yo calculo, por ejemplo, la coordenada, pues de norte, pues igual a la coordenada de norte más la proyección de... No es la coordenada de E, es la coordenada de B. Entonces, la coordenada de B en norte es igual a la coordenada de A, ¿sí? En norte, más la proyección norte de A a B, ¿sí? Sí, pero La y coordenada, entonces, dime. es lo que no me queda claro es, por ejemplo, si yo estoy en el último, o sea, ¿cómo hace para verificar que te vuelva a dar 10.000 y 5.000? Entonces, exacto. Entonces, tú estás, digamos que ya calculaste la coordenada de E, ¿cierto? Entonces vas a calcular la coordenada de A en este es igual a la coordenada de E en este más la proyección en este de E a A, o sea, esta de acá, ¿sí? Entonces fíjate que acá tengo 10.125, 7 y 18. Si le sumo esa proyección, o sea, más por menos da menos, o sea, le resta este 125, 7, 18. Y llego de nuevo a 10.000. Ok. Tengo que llegar a, o sea, el último cálculo que uno hace, le tiene que dar igual el resultado del primero. Sí, de acuerdo. Oh, ok. Gracias. Y rápido, Orlando, para el cálculo del principio, que era lo de la calculadora, metemos Sí. la tangente sin grados, ¿verdad? O sea, lo La metemos a la calculadora con números normales. tangente a la -1 de la diferencia de esas distancias y ya. Y después le suma 180, que es el factor X en este caso. Pero en otros ejercicios puede ser diferente. ¿Listo? Ok, pero es que para sumar, o sea, en la calculadora, para sumar 180, si yo sumo 180 con un número normal,
me da Ujú. error. Entonces también le tengo que poner el resultado de esa tangente como un grado, ¿verdad? ¿O no? Es que depende de la calculadora. ¿Tú cuál tienes? Una Texas TI 84 Plus. Entonces, si tú le pones la tangente, él te lo va a dar en grados decimales, ¿sí? Ujú. Entonces, si le sumas 180, te va a seguir, te va a sumar esos dos, pero te va a dar grados decimales. Tú la tienes que convertir a grados, minutos y segundos, Ok, ok. Listo, ¿sí? listo. Entonces las ¿Listo? normal y después ya hago lo convierto. Bueno, Listo, gracias, ¿sí? Orlando. Bueno, con gusto.